¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora, en este día jueves, el último del mes de marzo. Gracias por sintonizar CNN Chile para comenzar la revisión de agenda económica, 8 de la mañana con un minuto. Vamos a partir de inmediato con nuestro resumen, un adelanto, los titulares para esta edición que en 30 minutos revisaremos en profundidad. Comenzamos, por supuesto, con el IPOM y con el mensaje que ha dejado el Banco Central ayer en este informe de política monetaria que entrega trimestralmente. Recordemos, una suerte de carta de navegación para proyectar lo que viene en la economía. Y el Banco Central en este sentido es bien claro. Viene un frenazo para la economía nacional después de un año 2021 que fue completamente excepcional para la economía chilena, con un crecimiento por sobre los 2 dígitos. Este año no vamos a crecer más allá de 2%. Para el año 2023 incluso podríamos entrar en una eventual recesión con un crecimiento negativo, y eso evidentemente que es bien preocupante, sobre todo porque hay una corrección a la baja en las proyecciones que tenía el IPOM anterior del Banco Central. Además, hay 2 años proyectados de inversión con una caída, digamos, en la inversión, que eso es bien relevante entenderlo desde el punto de vista del contexto político en el que estamos. La caída este año sería de superior al 3% en la inversión en capital fijo, y eso evidentemente que es bien relevante. Por otra parte, la inflación será un problema persistente para la economía chilena, aunque hacia fines de este año podríamos estar más cerca del 5%, adelanta el Banco Central. Vamos a revisar los detalles de lo que dijo el banco en este informe de política monetaria del mes de marzo en unos minutos. El trabajo de la Convención Constitucional también lo estaremos analizando, porque hubo 2 temas que se trataron ayer bien relevantes. Por una parte, las características del Banco Central empiezan a ser definidas ya en la votación de la Convención respecto a este tema, con una conformación ya mucho más específica. Serían más consejeros de los que hay hoy día, con un periodo de duración renovable cada 3 años. Queda definido también que podrían ser eventualmente destituidos, y eso lo resolvería la Corte Suprema. Y por otra parte, los derechos de propiedad también empiezan a quedar definidos en el borrador definitivo. Ayer la Comisión de Derechos Fundamentales avanzó en 3 artículos. El artículo que tiene que ver con la expropiación propiamente tal, eso va a ser devuelto a la Comisión para que sea reescrito. No hubo conformidad en cómo estaba redactado ese punto. Lo revisaremos en unos minutos acá en Agenda Económica. El gobierno avanza en los nombramientos para distintos puestos clave dentro de la administración pública. Uno de ellos tiene que ver con Codelco, y ayer supimos que Máximo Pacheco finalmente será quien tome las riendas de la cuprífera estatal. El exministro de Energía asumirá en la empresa, donde ya trabajó a comienzos de los 90. Después de 28 años volverá a la empresa, esta vez eso sí en un cargo mucho más importante como presidente del directorio de Codelco. Además, el gobierno confirmó que 2 mujeres se suman también a esta instancia. Pamela Chávez y Josefina Montenegro fueron designadas por el presidente Gabriel Boric. Y en materia del mercado laboral conoceremos más detalles de las cifras de empleo que ayer publicó el INE. 7,5% fue la tasa de desempleo para el trimestre diciembre-enero-febrero, pero el mercado laboral muestra cierta lentitud en la recuperación de puestos de trabajo. Si bien se crearon más empleos que en el trimestre anterior, de todas maneras hay una lentitud y cierto rezago todavía respecto a los niveles prepandemia. Vamos a revisar en una nota cuál fue el análisis de los expertos también sobre lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Y cerramos nuestro resumen con los números del día para partir esta jornada. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los mercados a nivel internacional? Es lo que vemos cada mañana, y estos son los números más importantes, sobre todo en Europa, donde hay caídas importantes en el promedio, en el Eurostoxx, que reúne a distintos indicadores bursátiles. Hay una caída de 0,36%. Londres está cayendo 0,16%, muy parecido al DAX en Alemania, mientras que el Nikkei está cerrando con una caída de 0,73%. Ayer el IPSA, acá en Santiago, tuvo una caída de 0,4%, tercera caída consecutiva, se aleja de los 5.000 puntos. El indicador bursátil local, en línea con lo que había ocurrido en Estados Unidos, donde las caídas llegaron a ser superiores a 1 punto. Mientras el dólar subió y llegó a los 788 pesos en el mercado chileno, lo que nos llama la atención, por supuesto, y destacamos a esta hora aquí en Agenda Económica. Bien, 8,6. Ya les contábamos algunos de los temas principales que dejó el IPOM de ayer del Banco Central. En la exposición ante la Comisión de Hacienda del Senado, la presidenta Rosana Costa pudo profundizar
en varios de los puntos más relevantes de las proyecciones para este año. Un año de menor crecimiento, con posible recesión en algunos meses, con una inflación que será el gran desafío para el banco y una inversión que va a la baja. En definitiva, un panorama complejo el que está trazando el Banco Central. En la siguiente nota de Belén Vázquez vemos más detalles. Su debut ante la Comisión de Hacienda del Senado dejó un sabor amargo y cifras poco alentadoras. El primer informe de política monetaria de Rosana Costa corrigió al alza la inflación y a la baja el crecimiento. A ningún banco central le resulta cómodo anticipar este tipo de trayectorias para la inflación. Sin embargo, es el mensaje que me ha correspondido comunicar en mi primer informe ante esta comisión. De acuerdo a las proyecciones del Central, la inflación alcanzaría 10% anual a mediados de 2022 para paulatinamente reducirse a 5,6% a fines de este año. Esto es casi 2 puntos más de lo estimado en el informe anterior y responde a la persistencia de la demanda interna y los efectos de la guerra en el este de Europa. En 2023, en tanto, estaría en torno a un 2,9% y recién en 2024 convergería a la meta del 3%. El escenario de convergencia de la inflación y de resolución de los desequilibrios macroeconómicos contempla una reducción significativa del gasto fiscal durante 2022. El escenario central mantiene un supuesto de gasto público acorde con el presupuesto aprobado. Es decir, una economía que durante el 2022 tiene que irse rebalanceando después de un año tremendamente expansivo como fue el 2021, donde la economía llegó a estar en una situación de sobrecalentamiento que presionó la inflación. A pesar de que el sector privado estima que el PIB seguirá expandiéndose este y los próximos 2 años, el IPOM prevé lo contrario. En 2022 nuestra economía crecería entre 1 y 2%, mientras que en 2023 podría incluso caer levemente en torno a 0,25% en el escenario más malo. Las diferencias se dan porque las proyecciones privadas suponen que el consumo y la inversión seguirán creciendo en esos 2 años y que el producto se empinaría por encima de lo estimado. Para 2024 recién se prevé una normalización con un desarrollo entre 2,25 y 3,25%. Esta combinación es bastante negativa. Y de hecho, lo que hace el Banco Central en este informe es señalarle al mercado que el escenario de actividad económica es aún peor de lo que pensábamos. Bajas proyecciones que preocupan al Consejo y que determinarán cuánto más se seguirá moviendo la tasa de interés. En solo 8 meses ha subido 650 puntos base, partiendo en 0,5 y ya está en 7%. Sin embargo, alzas muy significativas podrían impactar como un frenazo a la economía. Digamos, hay que balancear un poco esos 2 riesgos. Primero, contener la inflación, que es el problema más de corto plazo, pero como eso efectivamente incide en la desaceleración de la actividad económica, hay que calibrar bien, digamos, cuánto es el retiro adicional de política monetaria. El Consejo estima que, de darse los supuestos del escenario central, futuros aumentos de la tasa de política monetaria serían menores a los realizados en los últimos trimestres. Al Central se le viene una ardua tarea, no solo porque se propusieron converger a la meta del 3% de inflación en 2 años, también deberán enfrentar una fuerte desaceleración y los cambios que proponga la convención con toda la incertidumbre que este proceso genera. Los mercados también reaccionaron a esta radiografía. La bolsa finalizó el día a la baja y el dólar cerró subiendo a 788 pesos. Vamos a otro tema, 8:10. Ayer por la tarde el gobierno confirmó el nombramiento de Máximo Pacheco como nuevo presidente del directorio de Codelco. El exministro de Energía en el gobierno de la presidenta Bachelet asumirá entonces las riendas para la empresa cuprífera minera, después de una larga trayectoria también a nivel ejecutivo en el sector privado y con un paso previo para Pacheco en Codelco. Fue en el gobierno del presidente Elwin cuando trabajó precisamente a comienzos de la década del 90 como uno de los ejecutivos también de la cuprífera estatal. El exministro de Energía también tiene pasos por otras empresas estatales como TVN, además de otros pasos por directorios de empresas como Banco de Chile, AFP Provida y Falabella. Después de su gestión en
el Ministerio de Energía, sonó en algún momento también para otros cargos políticos en este paso de la llegada del gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, asume entonces el mando de Codelco en un momento bien desafiante para la industria minera y donde la necesidad de generar más ingresos también para gasto público será bien relevante. Boric también nominó como integrantes del directorio a 2 mujeres, Pamela Chávez y Josefina Montenegro. Esto fue lo que dijo el ministro Giorgio Jackson ayer respecto a estos nombramientos. Se ha designado a Máximo Pacheco como presidente del directorio. También se ha incorporado 2 directoras, Pamela Chávez y Josefina Montenegro. Te acabo de hablar con Máximo. Está muy comprometido con el desarrollo de una minería que pueda, además de lo que generalmente logra hacer, que es lo que se ha denominado el sueldo de Chile, y tratar de recabar los recursos que el país necesita para muchos de los ámbitos en materia social, en materia de inversión. También tener la especial preocupación por el diálogo con las comunidades y las materias de relación con recursos humanos, con todo el personal que trabaja también en Codelco. 8:12, nos vamos ahora al trabajo de la Convención Constitucional, que ayer abordó 2 temas bien relevantes en materia económica. El primero que vamos a revisar tiene que ver con lo referido al derecho de propiedad. Temas que ya fueron aprobados por el Pleno, que están pasando al borrador después de que la Comisión de Derechos Fundamentales tuviera que revisar el informe y hacer una nueva propuesta. El Pleno comenzó votando un artículo referido al derecho de propiedad, en lo que se aprueba que toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Es lo que dice este inciso, que tuvo 132 votos a favor, mucho más que los 2/3 requeridos, y de esa forma entonces queda dentro del borrador de la nueva Constitución. Se incorporó también otro inciso donde se señala que corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes conforme a su función social y ecológica. Y ahí empiezan a surgir algunas de las primeras dudas respecto a lo que significa, por ejemplo, esa función social y ecológica que justificaría eventualmente algún tipo de expropiación, por ejemplo. Hubo otros rechazos, eso sí, bien relevantes, en particular el que tenía que ver con el dominio del Estado absoluto, exclusivo e inalienable de todas las minas. Esa redacción no tuvo los votos suficientes, queda completamente descartada en este debate, pero se sigue viendo desde otro punto de vista en la Comisión de Medio Ambiente. Respecto a la expropiación, el Pleno aprobó por 100 votos a favor también que ninguna persona puede ser privada de su propiedad solo en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública. Y aquí estamos en el punto clave respecto a donde ha estado la controversia, las dudas que existen respecto a cómo se va a implementar ese mecanismo de expropiación. Desde los convencionales de Vamos por Chile plantean que el Estado podría eventualmente quedarse con una propiedad sin el pago previo, y es uno de los puntos críticos que ya estaremos abordando además en la entrevista del día de hoy aquí en Agenda Económica. Pero por otra parte, también la convención ayer avanzó en otro punto crítico en materia económica, precisamente, la del Banco Central. ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Cuál es la conformación del Banco Central? Es lo que discutió ayer la convención, y ya va tomando forma este punto bien relevante. Queda garantizada su autonomía en términos nominales al menos. Sin embargo, hay cambios respecto a quienes van a integrar efectivamente el Consejo y a cómo podrían salir también los consejeros ante la eventualidad de que cometieran algún tipo de infracción, según establece esta norma. Estas iniciativas contemplan, entre otras cosas, que el Banco Central se encargará de la regulación de la cantidad de dinero en circulación, la dictación de normas en materia tributaria, la ejecución de operaciones de crédito. Además, normas señalan que ningún gasto público o préstamo podría financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central. Son algunos de los temas que se tienen que abordar. Respecto al Consejo, como les decíamos, se integraría por 7 consejeros, a diferencia de los 5 de hoy. Durarían 9 años, pero cada 3 años se revisa la continuidad de los consejeros, y por otra parte se establece una forma de salida de los consejeros en caso de que una parte del Consejo establezca ese procedimiento, o bien un tercio del Congreso Nacional, y esto es novedoso, pueda solicitar precisamente la remoción de alguno de ellos. ¿Quién zanjaría ese tema? Bueno, la Corte Suprema es lo que plantea esta propuesta votada ayer en el Pleno de la Convención Constitucional. Hay dudas todavía respecto a las atribuciones también y a los grados de coordinación que se requieren con el Ejecutivo, según lo que ha planteado
esta propuesta. Escuchemos a Rosana Costa, la presidenta del Banco Central. Ayer, en el contexto de la entrega del IPOM, se refirió también tangencialmente a este punto. El Banco Central tiene como política, y así lo ha presentado desde que se inició este proceso, ser muy cuidadosos y respetuosos del trabajo de la Convención, y hemos opinado técnicamente en la instancia definida al efecto. Valoramos las declaraciones, valoramos las reconocimiento en la valoración de la autonomía del Banco Central, su carácter técnico. Creo que son plus que han sido respetados masivamente y que buscan ser recogidos por la Comisión. Bien, momento de una pausa, 8:16, nos vamos al corte. Al regreso estaremos conversando con el presidente de la SOFOFA, Richard von Appen, respecto a varios de los temas que conversamos ahora y también a la reunión que sostuvieron ayer con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Vamos al corte y volvemos. Bien, estamos de vuelta, 8:19 en Agenda Económica, y vamos a ir a la entrevista del día de hoy junto a Richard von Appen, presidente de la SOFOFA, quien está en contacto con nosotros a esta hora. Gracias por el contacto, Richard, muy amable. Muchas gracias, buenos días, Sebastián. Bueno, la agenda está con hartos temas, Richard, pero me gustaría partir respecto a lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional en particular, porque ayer ya se aprobaron algunos de los primeros artículos respecto a derechos de propiedad. ¿Qué le parece hasta ahora las características que está tomando ese debate y lo que va quedando ya en el borrador de la nueva Constitución? Bueno, todavía quedan muchos artículos que tienen que incorporarse al borrador, pero ciertamente se han entregado algunas señales, especialmente respecto al tema del emprendimiento y al derecho de propiedad. Y yo creo que no son buenas señales, ¿Por qué, especialmente Richard? la norma actual que existe respecto a las expropiaciones es algo que nunca ha sido cuestionado. Entonces llama la atención que haya esta revisión respecto a cómo se valoriza y cómo se ejecuta la expropiación. Y yo creo que esta es una norma que va a traer bastante incertidumbre. Ajá. Richard, ¿por qué esta redacción traería incertidumbre a su juicio? Porque primero está la duda de cuál es el valor que corresponde. Actualmente está valor comercial y esto se va a determinar por una ley, es decir, finalmente va a ser el Congreso el que va a determinar el valor. Y respecto al pago, actualmente lo que se hace es que se paga el contado y antes de tomar posesión, y eso estaría cambiando. Entonces, para todas aquellas actividades que tengan alguna relación con terrenos o concesiones, esto trae un grado de incertidumbre importante. Ahora, eso fue rechazado y vuelve a la comisión. ¿Qué espera del trabajo de la comisión de nuevo para reformular este tema, Richard? Bueno, lo que hemos sostenido desde el principio, hemos entregado nosotros todo el material y hemos apoyado de lo que nosotros creemos que son pilares importantes para el desarrollo de la actividad empresarial e industrial. Y como son justamente la libertad de emprender, el derecho de propiedad y de tener reglas claras, no solamente para los inversionistas nacionales, sino también internacionales. Entonces, nuevamente, la norma actual que existe nunca ha sido cuestionada, no veo la razón por qué este cambio. Ajá. ¿Y a qué lo atribuye usted, Richard, dado el debate que se ha dado en esa comisión o lo que se ha planteado en la convención? ¿Qué cree usted que está incidiendo, en definitiva, en modificar lo que a su juicio ha funcionado hasta ahora? Bueno, lo que pasa es que en la convención, primero yo creo que hay cambios que nosotros también apoyamos respecto a temas como la sostenibilidad, la sustentabilidad, respecto a dar mayor poder a las regiones, respecto a la multiculturalidad, etcétera. Y me parece en la dirección correcta. Pero también hay otros aspectos que han sido una base importante para el desarrollo que ha tenido Chile en los últimos 30, 40 años. Y especialmente en nuestra actividad son relevantes y se las hemos hecho ver a través de las distintas instancias en las cuales hemos estado reunidos tanto con la mesa y entregando documentos, pero la verdad, como lo hemos dicho, nos hemos sentido poco escuchados. Ajá. Richard, dentro de la redacción y en uno de los artículos que ya pasa al borrador se habla de la función social y ecológica asociada a la propiedad, al derecho a la propiedad. ¿Qué les parece esa redacción en particular y cómo lo entienden ustedes finalmente?
Bueno, es que acá tiene que haber un equilibrio, es decir, la actividad tenemos que ver de hacerla sustentable, pero acá no puede haber una dicotomía respecto a los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Es decir, acá las personas están primero, entonces no puede ocurrir de que esto esté frenando el desarrollo de las personas por mantener todo prístino, y yo creo que nosotros estamos en esto en una evolución, la tecnología iba avanzando también, lo hemos visto en el caso de la energía, cómo se han incorporado las energías renovables y todos estamos alineados en esto, pero esto es un proceso, esto no puede ser de un día para otro y a veces estas normas yo las encuentro bien radicales. Ahora, Fernando Atria hace algunas semanas defendía esto, lo que se está planteando en esta materia, diciendo que en el comparado con otros sistemas es muy similar a lo que establece, por ejemplo, la Constitución de Alemania. ¿Usted siente que efectivamente se está dando ese paralelo o que se está tomando como referencia a otros países a los que solemos usar como ejemplo, Richard? Lo que pasa es que las constituciones se tienen que basar también en cuál es la historia de los países y también la cultura que tenemos. Nosotros no podemos, a pesar de que tengo sangre alemana, pero soy chileno, hay distintas historias y sin duda hay algunas normas que allá funcionan bien porque están incorporados dentro de la cultura de la sociedad. Y es algo de que nosotros podemos ir migrando en esa dirección. Y Alemania también está en una situación de desarrollo totalmente distinta a la que está hoy día Chile. Entonces yo no comparto de comparar, es una aspiración legítima ir hacia allá, pero hoy día Chile está en una fase donde tenemos todavía desafíos importantes, especialmente hoy día con gente vulnerable y la clase media. Sí. Richard, una última pregunta respecto a este tema. Usted describe un escenario de cierta incertidumbre a partir de lo que se está discutiendo en la convención. ¿Cuáles son los temas críticos para despejar ese punto desde el mundo empresarial, desde el punto de vista del mundo empresarial por lo menos? Bueno, la actividad empresarial, a mi manera de ver, es fundamental para el desarrollo de los países y nosotros estamos, como he dicho, comprometidos con los cambios y estamos alineados tanto con el gobierno y muchas de las propuestas que también están en la convención. Pero desde nuestro punto de vista, yo puedo entender de que hay muchos convencionales que no tienen experiencia empresarial, por eso hemos ido entregando cuáles que pensamos que son normas relevantes. Ahora, la convención tiene todo el derecho de redactar lo que le parezca, sí, pero me parece que la opinión y lo que hemos estado tratando de entregar, es decir, cuando hay iniciativas populares de normas en las cuales nos invitaron a participar y que tienen respaldo relevante dentro de la ciudadanía y son rechazadas como el libre emprendimiento, la verdad que no se entiende, porque es importante que este texto finalmente cuente con un amplio respaldo y a mí me da la sensación de que eso hoy día no se está cumpliendo y esto no es bueno para Chile. Richard, hablemos de otro tema. Ayer tuvieron una reunión en el Consejo General de la SOFOFA junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Un encuentro bien importante dada la agenda legislativa que trae el gobierno del presidente Gabriel Boric en distintos temas. ¿Cuál fue el tono de la conversación, Richard? ¿Qué es lo que destaca de este encuentro? Primero, esto es parte de una agenda que tenemos donde hemos estado solicitando reuniones con las distintas autoridades. Ya estuvimos reunidos con la ministra del Trabajo, con el ministro de Economía y en este caso invitamos y accedió cordialmente el ministro de Hacienda relevante para poder escuchar el programa y hubo una relación de mucho respeto. Ellos son la autoridad y nosotros acá lo que nos pusimos a disposición es que queremos aportar, especialmente con los desafíos que tiene hoy día el país a través de nuestra actividad. Ajá. Richard, ¿y cómo se concreta ese aporte que ustedes plantean o que están ofreciendo para el debate de la reforma tributaria, por ejemplo? Bueno, hemos dicho de que el país necesita mayores recursos y nosotros estamos alineados con eso, pero no da lo mismo cómo se haga esta reforma tributaria, al igual cómo se finalmente redacte la Constitución. Los objetivos en muchos estamos alineados, pero finalmente en la forma y cómo poder implementarlo es bien determinante. Entonces, la reforma tributaria, que hoy día tiene un grado de incertidumbre relevante, que tiene hoy día paralizado algunos proyectos y algo que tiene que resolverse en los próximos meses, tiene que combinar mayores recursos, pero también de que sea pro inversión y pro crecimiento. Bien, Richard, muchísimas gracias por su tiempo con Agenda Económica, muy amable. No, muchas gracias a usted, Sebastián. Hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego.
8:28, cerramos Agenda Económica. Ya viene Conexión Global y las noticias internacionales. Que tengan un buen día.